Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan esta tarde, a nuestros invitados y también a quienes se encuentran eh, en este momento con nosotros desde otras eh, regiones del país, pero también de Latinoamérica. La Facultad de Enfermería y el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana les dan la bienvenida y les agradecen su presencia en la quinta Semana Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el modelo teórico para la investigación de causas de la enfermedad ocupacional en Colombia, el cual tiene como objetivo presentar los resultados de el proyecto de investigación titulado Modelo teórico para la investigación de causas de la enfermedad ocupacional en Colombia, un trabajo que se ha venido realizando con un grupo de profesores de la Universidad Javeriana y que va a tener los aportes a lo largo de estos 3 días en que hemos programado este evento académico. Para el día de hoy contamos con la presencia de dos profesoras de la universidad, la profesora Angélica María Vargas Monroy, que es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es especialista en higiene y salud ocupacional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, también es magíster en salud pública de la Universidad del Bosque, es profesora investigadora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene más de 20 años de experiencia en asesoría, consultoría, investigación y también en docencia en salud y trabajo, que es una de las áreas en que ella se desarrolla, en el área de factores psicosociales en el contexto laboral y en salud mental. Es coordinadora de proyectos de desarrollo técnico de alcance nacional para el Ministerio de Trabajo en el área de seguridad y salud en el trabajo. También ha trabajado en protocolos para la promoción e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en población trabajadora y también en salud mental para el Ministerio de Salud y Protección Social, como las orientaciones para el fortalecimiento de la teleorientación en salud mental, y es investigadora en temas de salud mental en migrantes y poblaciones afectadas por el conflicto armado. Bienvenida, profesora Angélica. Y también nos acompaña la profesora Esperanza Peña Torres. Ella es enfermera javeriana, magíster en epidemiología clínica y en administración de salud. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Enfermería. Fue comisionada de la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos del INVIMA. Es, fue directora de investigación del Centro Latinoamericano de Entrenamiento en Investigación en Cirugía de Mínima Invasión, y también subdirectora general de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Promoción en el Instituto Nacional de Cancerología, con muchos eh, años de experiencia. Bienvenida, profesora Esperanza. Es para nosotros un gusto que estén con nosotros esta tarde. Entonces, en este conversatorio que hemos preparado para todos ustedes, tenemos unas preguntas orientadoras y les vamos a pedir que todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, nos las dejen en el chat para poderlas compartir con nuestras invitadas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Esta primera pregunta es para la profesora Angélica Vargas y es la siguiente. Angélica, cuéntenos qué factores psicosociales impactan la salud mental en el trabajo y cómo pueden ser gestionados en las organizaciones. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, muchísimas gracias a Carmen Lucía, Esperanza, por la invitación a ser parte de esta quinta Semana Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y por participar, por supuesto, esta tarde con ustedes en este conversatorio. Bienvenidos a todos y todas que nos acompañan y bueno, también bienvenidas por supuesto las preguntas que por supuesto enriquecerán muchísimo más este diálogo que queremos hacer con Esperanza.
En relación a la primera pregunta que me han formulado, es importante considerar que el ámbito de los factores psicosociales no solamente considera lo que podemos apreciar en el mundo intralaboral, sino también en el mundo extralaboral. Y por supuesto también una suerte de características individuales. En ese orden de ideas, cuando pensamos en los factores psicosociales, si bien la pregunta está situada en los entornos laborales, no podemos desconocer o dejar por fuera condiciones también del entorno extralaboral y características propias de cada uno de los individuos o sujetos. En este orden de ideas, cuando hablamos un poco de el impacto de los factores psicosociales en la salud mental, también debemos considerar que ese impacto puede ser un impacto muy positivo o favorable desde lo que son los factores protectores de la salud mental, como un impacto que puede tener unas consecuencias negativas o perjudiciales sobre la salud mental desde la perspectiva de los factores de riesgo. Es así como desde la gestión que se hace propiamente en las organizaciones es muy importante hacer una identificación lo más completa posible de cuáles son esos factores psicosociales protectores, cuáles son aquellos de riesgo y también una evaluación de los mismos con el fin de priorizar. ¿Priorizar qué? Priorizar cuáles son aquellas condiciones psicosociales protectoras que es necesario fomentar, fortalecer, pero también aquellas condiciones psicosociales que es necesario intervenir o gestionar desde el alcance que se le puede dar en las organizaciones. Es así como es importante considerar que cuando hablamos de factores psicosociales que pueden tener un impacto en la salud mental desde lo positivo, desde la promoción de los factores, perdón, de la condición de salud mental, pues encontramos que dentro del ámbito intralaboral hay muchos aspectos como las autonomías de trabajo, los estilos de liderazgo positivos, los espacios o la creación de espacios seguros de expresión de emociones y preocupaciones. También todas las acciones que se hagan para fomentar el balance o el equilibrio entre la vida laboral y entre la vida extralaboral. Todo lo que se haga para fortalecer la comunicación efectiva, retroalimentaciones desde una perspectiva constructiva y edificante. Ah, y mucho de lo que son ambientes o ámbitos de trabajo desde la perspectiva más colaborativa en contraposición a las culturas más competitivas de trabajo. Y en ese orden de ideas son condiciones psicosociales que cuando están presentes es necesario mantenerlas y fortalecerlas y cuando no es necesario estimularlas. Pero pues no podemos dejar de lado que efectivamente también vamos a encontrar una suerte de factores de riesgo como son la sobrecarga cuantitativa de trabajo, las demandas también elevadas de exigencia emocional o de carga mental, los niveles elevados de responsabilidad, la falta de reconocimiento, las debilidades en el reconocimiento y compensación de los trabajadores y por supuesto una suerte de condiciones más de orden del empleo que pueden llevar a cierta inestabilidad, inseguridad, incertidumbre con respecto al futuro del trabajo que también pueden tener un impacto negativo. Y dentro de las condiciones más del orden extralaboral, pues vamos a encontrar también que hay una cantidad de condiciones que pueden ser muy positivas y pueden ser condiciones protectores muy potentes, como las buenas relaciones interpersonales, la fortaleza de la red de relación o de red de apoyo social que los trabajadores tengan fuera de su ámbito del trabajo
a situaciones también que puedan significar un equilibrio desde esa perspectiva extralaboral con la vida del trabajo. Y por supuesto, allí también vamos a encontrar una suerte de condiciones que pueden ser condiciones de riesgo como las dificultades económicas, los problemas y los conflictos constantes o graves con personas cercanas, el núcleo familiar, dificultades en relación a familiares que puedan estar en una situación de enfermedad o atravesando por problemas personales o familiares difíciles. Y desde el orden más individual también vamos a encontrar una suerte de características que van a hacer que las personas puedan ser un poco más resilientes frente a ciertas condiciones adversas y en ese sentido tener o propender por una mejor salud mental y algunas otras condiciones personales individuales que les van a ser un poco más vulnerables. Es así como desde la gestión organizacional va a ser muy importante poder hacer una adecuada identificación, evaluación de estas condiciones y gestión desde lo organizacional. Por supuesto, desde el ámbito organizacional, la fuerza más grande de gestión va a estar sobre las condiciones intralaborales, pero nunca se deben desconocer las condiciones extralaborales y la responsabilidad que se tienen o tienen las organizaciones desde esa perspectiva de responsabilidad social integral con sus trabajadores, también de coadyuvar en esas condiciones extralaborales. En ese orden de ideas y un poco para concluir, es un trabajo arduo en el sentido en que son muchas las aristas que van a estar involucradas desde los factores psicosociales en relación a la salud mental de los y las trabajadoras. Y en ese sentido, lo más pertinente es formular acciones de gestión que se concatenen desde la identificación, la evaluación y lo que es la promoción de factores protectores y la gestión o intervención de los factores de riesgo. Todo esto atravesado también por un monitoreo de condiciones de salud que puedan ser indicadoras de o bien una buena condición de salud mental o indicadoras de problemas o afectaciones en la salud mental de los y las trabajadoras. Esto con el fin de identificar también tempranamente posibles situaciones que requieran una atención no solamente desde lo clínico, sino también desde la gestión organizacional. Muchas gracias, Angélica. Es claro que los factores protectores, pues como su nombre lo indica, están protegiendo esa salud mental del trabajador, pero que también hay que considerar aquellos de otros órdenes como el extralaboral, el individual, que a veces no se tienen en cuenta. Nos gustaría preguntarle a la profesora Esperanza. ¿Qué estrategias institucionales pueden prevenir problemas de salud mental en estos trabajadores de las organizaciones? Muchas gracias, Carmen Lucía. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar en este espacio. Creo que es un espacio que de manera profesional me inspira. Los trabajadores de la salud, específicamente los enfermeros, siempre tenemos a cargo equipos y articulamos equipos más allá de lo institucional. Siempre estamos al cuidado de equipos, estamos al cuidado de pacientes, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Entonces, quiero decir que este para mí es un espacio realmente que se llena como de la filosofía que es enfermería, de la filosofía que es tener un programa articulado con otros saberes desde la universidad y es cuidar a los trabajadores. Eh, entonces, llena de emoción por esto, que remite a lo primario de la enfermería
Me alegra ver que mientras estaba oyendo a Angélica, veía allí algunos de nuestros egresados conectados y bueno, digamos como en ese contexto de una institución o de una, pues, de una profesión que, que tiene a cargo cuidar la salud de las personas, de los colectivos, también de los grupos de trabajo. Me gustaría decir que institucionalmente yo creo que hace bastantes años la humanidad o los organismos internacionales se han venido preocupando por cómo cuidar a los trabajadores. Y eso institucionalmente se puede evidenciar desde muchas aristas. A mí me parece y creo que sería el llamado a las personas que nos queremos formar en esto, o que se quieren formar en estas áreas o que de manera natural el trabajo lleva a que nos preocupemos por el cuidado de las personas, es cómo nuestras competencias personales permiten articular lo que hacemos como líderes eh, en las políticas institucionales. Entonces, hace muchísimo rato, se evidenció que el trabajo afecta la salud mental y la salud mental afecta al trabajo, pero no como algo necesariamente con un trastorno como la ansiedad, la depresión, sino que en el trabajo nos movemos eh, eh, con muchas horas de exposición, con muchas relaciones, con muchas complejidades, y allí creo que es muy importante el trabajo de quien ejerce el liderazgo en estas actividades, porque digamos, las políticas institucionales están, ¿verdad? Están las pausas activas, están las políticas de desconexión digital, están en modalidades flexibles, pero a veces las personas, quienes tenemos que ejercer ese rol, en quienes realmente se nos delega cómo facilitar eso entre la empresa y el trabajador, es a veces donde está el mayor reto. Y es ahí cuando realmente programas como unos programas venidos de instituciones que propendan por el cuidado de las personas lo facilitan un poco más. O sea, yo pienso que naturalmente en un programa, por ejemplo, como los que tenemos en la Universidad Javeriana, la especialización y la maestría en seguridad y salud en el trabajo, en donde realmente el centro y la preocupación principal es la persona, no importa si la persona es un estudiante, la persona es un colaborador, un colega o la persona es un trabajador, realmente se gesta ese cuidado y se permite que las acciones o las estrategias institucionales se puedan gestionar de manera fácil. Por ejemplo, una modalidad flexible, si una persona se quiere puede adaptar mejor su horario de trabajo, una política de desconexión digital o cómo gestionar las pausas activas en los momentos. Creo que es allí donde la formación que tiene la persona va realmente a impactar el sitio de trabajo. A veces la principal dificultad, como lo comentaba, es esto. Hay evidencia que muestra que todas estas estrategias mejoran. Yo creo que incluso podríamos un poco alejarnos un poquitico de lo que tiene que ver con salud mental y más bien con bienestar del trabajador, de cómo logramos que alguien se sienta acogido en su lugar de trabajo, y cuando tenemos esos roles de ser los líderes de equipos de trabajo, cómo logramos hacer llegar las estrategias institucionales a las personas y que eso logre realmente una efectividad, por ejemplo, en temas de presentismo o de ausentismo, o de cuánto le cuesta a una empresa que realmente un trabajador no se sienta querido y comprendido en su ambiente de trabajo. Yo creo que las estrategias que que han implementado, pues, desde la Organización Mundial de la Salud desde hace rato, se saben efectivas. ¿Cómo logramos que las personas que realmente tienen el liderazgo de esas situaciones logren hacerlo llegar como una mediación entre lo que quiere la empresa
que claro, por supuesto, tiene unos propósitos, unas líneas de acción, pero también quiere cuidar a sus trabajadores. Y yo creo que ahí el reto es en cómo formamos a esas personas, en cómo formamos a que las personas logren una interlocución válida entre lo que necesita el trabajador, lo que la empresa quiere y cómo mostramos que esas estrategias que han mostrado ser efectivas, ni siquiera, como lo digo, no tanto en temas de salud mental, no en cuánta ansiedad y depresión logramos disminuir, sino en cómo hay un bienestar a los trabajadores y cómo hacer llegar ese mensaje, yo creo que es realmente un reto de las instituciones que nosotros, pues por lo menos desde la academia tenemos, y es cómo formamos bien a esos líderes en seguridad y salud en el trabajo. O sea, hay que tener ambientes seguros, pero hay que tener ambientes saludables. Y eso no siempre compagina bien con estrategias de máxima productividad, máxima eficiencia, pero yo creo que sí deberíamos pensar cómo, cómo poder hacer ese discurso y esas prerrogativas y esas inquietudes que tienen las empresas para poder hacerlo llegar al trabajador realmente. ¿No es cierto? Yo pensaría que ese es el mayor reto. ¿Cómo logramos que con toda esta diversidad de trabajadores que viven cerca, trabajadores que viven lejos, trabajadores a los cuales por su nivel de responsabilidad les da pereza atender las pausas activas, trabajadores que dicen, yo sí quiero el horario flexible, pero entonces esto no se complementa tan bien con mi vida personal? Y creo que las instituciones que tenemos la responsabilidad de formar personas deberíamos involucrar en las asignaturas, en los trabajos, en los retos que tenemos, cómo hacer esto un poco más efectivo. Porque las estrategias son efectivas, ya lo sabemos, pero y no siempre eso se ve en los equipos de trabajo. No siempre eso se ve reflejado en que el líder tenga la mayor presión y cómo hacerlo efectivo allí. Entonces creo que para nosotros, a quienes formamos personas en estas áreas, cómo hacerlo un poco más real en sus ambientes de trabajo, cómo generar unos ambientes de trabajo en los que las estrategias logren ser innovadoras para que se llegue realmente a quienes deben llegar. Tendría eso para decir, Carmen Lucía, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Efectivamente, la universidad asumió un compromiso muy importante en la formación, como usted lo ha mencionado, que es definitivamente una de las estrategias más importantes. Y aquí no solamente estamos tocando el tema con relación al trabajador que está allí en su empresa, en su institución o donde está realizando su labor, sino de cada una de las personas que hacen parte, que son también las personas que están en estos cargos directivos, que son líderes, y efectivamente la formación le da herramientas, le proporciona esas herramientas a los líderes para lograr esas propuestas efectivas que, como usted menciona, me parece muy interesante para el bienestar. O sea, esas estrategias que están orientadas a la seguridad, por supuesto, pero también a la salud del trabajador y que tienen todo que ver con el bienestar. Muchas gracias. Angélica, eh, después de escuchar a Esperanza, pero también escuchar lo que usted nos mencionaba hace un momento, ¿qué acciones concretas pueden implementar las organizaciones en materia, por ejemplo, de factores psicosociales para promover entornos laborales mentalmente saludables y seguros?
Bueno, las acciones, actividades o estrategias para promover entornos laborales en donde se promueva la salud mental pueden ser múltiples. Podemos partir de lo que es el diseño y ajuste de ciertas condiciones de trabajo, como son la carga cuantitativa o los tiempos de trabajo, los recursos que se tienen disponibles para hacer el trabajo, las exigencias mentales o las exigencias emocionales en los puestos de trabajo. También el fortalecimiento y el trabajo que se debe hacer muy de la mano entre las áreas de gestión de talento humano y las áreas de seguridad y salud en el trabajo, en la medida en que desde los procesos que se hacen en gestión humana se gestionan los factores psicosociales en una instancia inicial, muchas veces, una muy buen levantamiento de perfiles de cargo, considerando cuáles son todas las competencias que los trabajadores deben tener y de acuerdo a ello, pues buenos procesos de selección y también el diseño e implementación de acciones de formación para cerrar brechas entre las exigencias del perfil y las competencias de los trabajadores. Hay otras actividades mucho más concretas como son los programas o las actividades de fortalecimiento en habilidades psicosociales o habilidades para la vida. Ese conjunto de habilidades que ya desde la OMS, la OPS nos han señalado, nos han indicado que si las desarrollamos, las fortalecemos, nos van a ayudar a transitar de una forma mucho más armoniosa y con mayor bienestar por la vida, enfrentando las dificultades y adversidades que se nos presentan. Y ahí entonces tenemos la formación en lo que son las habilidades comunicacionales, pero también las habilidades de toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico, habilidad para resolución de problemas, resolución de conflictos. También, por supuesto, habilidad para la identificación y el manejo del estrés y habilidades también para gestionar nuestras emociones. También va a ser muy importante lo que es los programas de fomento de hábitos y estilos de vida saludable, que muchos de ellos van a estar muy de la mano o van a estar muy relacionados con nuestra salud mental. Alimentación balanceada, saludable, hábitos de higiene de sueño, actividad física que se haga con cierta regularidad y algunos hábitos y estilos de vida saludables que de pronto se salen un poco de lo tradicional que trabajamos en las organizaciones que están muy orientadas a preservar la salud cardiovascular y que también tienen un impacto muy positivo en la salud mental, pero hay unos adicionales que deberíamos considerarlos también como hábitos y como parte de nuestro estilo de vida, como es propender por espacios de desconexión, recreación, ocio. eh, Como el fomento de las relaciones interpersonales y mantenernos conectados unos a otros, más allá de la ilusión de la conectividad digital, sino la conexión personal y emocional un poco más profunda que hace posible que tengamos redes de relación mucho más desde la perspectiva del apoyo social. También, por supuesto, desde las organizaciones se puede estimular el uso de lo que son los diferentes canales o recursos que se tengan disponibles para hacer atención psicológica o psicosocial. Hoy en día la mayoría de ARLs tienen este tipo de canales, pero muchas veces
los trabajadores no conocen que tienen la posibilidad de acceder a ellas y cuál es el alcance, que es un alcance más de guía, orientación, acompañamiento, que puede ayudar a los trabajadores a identificar con mayor claridad algún tipo de problemática que pueden tener, pero también identificar los recursos con los cuales cuentan para hacerle frente y hacer una movilización de esos mismos recursos. Igual en muchos departamentos del país están habilitadas y funcionando las líneas de salud mental que tomaron mucha fuerza en atención telefónica durante la pandemia y que también son un recurso disponible. Lo mismo que ciertos recursos de orientación o atención psicosocial que se puedan brindar a las personas desde las iniciativas que tienen las diferentes secretarías de salud de los departamentos. Y también lo que es la formación en primeros auxilios psicológicos, estar preparados desde el ámbito del trabajo para atender en primera instancia una crisis psicoemocional, esa atención en primeros auxilios psicológicos, esa primera atención cuando se da oportunamente, se administra de forma correcta, se ha identificado que puede coayudar de una forma muy importante a disminuir el impacto negativo de las afectaciones o alteraciones en salud mental. Y esto es algo que desde las organizaciones podríamos fomentar porque hoy en día son muchísimos los recursos que existen para formar a las personas o formarse. Cualquier persona se puede formar en primeros auxilios psicológicos y tener una noción básica por lo menos de qué hacer, cómo reaccionar y qué evitar hacer en este tipo de casos. Pero hay un elemento que sí me parece que es fundamental y que tiene que ver también con lo que ha mencionado Esperanza, y es que mucho de la gestión o la promoción que se hace de la salud mental desde el entorno laboral va a estar muy atravesado por el mismo rol que tienen los líderes. No solamente los líderes que tienen a su cuenta y bajo su responsabilidad la gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino los líderes en general. Y aquí va a haber un elemento muy importante y es que cuando hablamos de estas acciones efectivas, tenemos que pensar en que estén muy de la mano con una gestión de la cultura y el clima organizacional. Una cultura y un clima organizacional en el que tengamos una mayor sensibilidad, un mayor conocimiento y empecemos a hablar mucho más abiertamente de los temas de salud mental desde esa parte más positiva, como lo menciona Esperanza, como es el bienestar, el equilibrio, etcétera, pero también hablar de los problemas y las afectaciones en salud mental. En ese sentido, la capacitación, el entrenamiento a los líderes en estos temas de seguridad y salud en el trabajo es algo que es fundamental para entender o que tengan una mayor apropiación, identificación y claridad de esa relación entre las condiciones de trabajo, obviamente también las condiciones extralaborales con la salud mental. También es muy importante que desde las acciones de cultura y clima organizacional se fomenten o se estimulen acciones para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y extralaboral. Y en ese sentido, las políticas, por ejemplo, de desconexión digital, las políticas de conciliación de vida, personal, trabajo, las políticas de desconexión laboral, no pueden ser letra muerta si no están atravesados por una gestión que se haga de la mano o un trabajo que se haga de la mano de cultura organizacional. Y un elemento muy importante y del cual se ha
empezado a hablar en los últimos años de forma muy frecuente alrededor de la salud mental y la promoción de la salud mental en los diferentes ámbitos, no solamente el laboral, pero se ha empezado a hablar con mucha más fuerza en el entorno de trabajo de cómo es que la promoción de la seguridad psicológica o de los ámbitos de seguridad psicológica es fundamental para que los trabajadores sientan un mayor bienestar en sus condiciones y se promueva mucho más su salud mental. En este sentido, tenemos que entender o debemos un poco abrir nuestra perspectiva para comprender qué es la seguridad psicológica. Es ese ambiente interpersonal, de relaciones interpersonales, en donde las trabajadores, en este caso, en el ámbito laboral, se sienten libres y seguros de expresarse sin temor a consecuencias negativas de aquello que están manifestando, consecuencias que puedan afectarles en su imagen, su estatus, su trayectoria profesional. Entonces, cuando una persona se siente en ese entorno psicológico seguro, pues eso va a ayudarle muchísimo más a desarrollar su trabajo con cierta bienestar, con cierta satisfacción. Y evitando algo que suele ser muy nocivo para la salud mental, que son los entornos hipercríticos, atravesados muy por los juicios de valor que ya trascienden incluso la parte laboral y se van a las partes o al ámbito más del orden personal. Entonces, este tema de la seguridad psicológica es un tema que tiene que ser trabajado muy desde esa perspectiva de la cultura y el clima organizacional. Y aquí, entonces, reitero, ese trabajo que debe ser de la mano entre seguridad y salud en el trabajo y todo el ámbito de gestión humana, así como los demás campos de gestión, liderazgo de las organizaciones. Muchas gracias, Angélica. Yo me atrevo a hacer un comentario acá y es que Angélica nos hace un llamado también a la responsabilidad frente al autocuidado con todo lo que nos ha mencionado eh, de- del tema de los estilos de vida, pero también ese llamado al cuidado y cuál es la importancia también de ese conocimiento de los recursos que existen en las instituciones, en las empresas, que podemos utilizar y que a veces o muchas veces nosotros no conocemos, no sabemos que existen, especialmente aquellos que están relacionados en un número importante de empresas, instituciones y demás, que tienen que ver con ese ambiente del cual nos hablaba también Esperanza hace un rato y que es ese ambiente y la cultura de clima organizacional. Entonces, yo también pues me atrevo aquí a hacer el llamado a que nosotros como trabajadores em, asumamos esa responsabilidad también del autocuidado, que es algo que nos corresponde y que nos apersonemos también de los recursos y los utilicemos, porque a veces los conocemos, pero no los utilizamos. Muchas gracias, Angélica. Este llamado me parece supremamente importante. Y quisiéramos preguntarle a Esperanza, como en esta misma línea que hemos venido, en el que se ha venido dando la conversación y que tal vez se ha transformado un poco, pero es muy importante lo que se está mencionando, es qué recursos y programas de prevención considera usted que son especialmente útiles para proteger la salud mental de los trabajadores. Bueno, Carmen Lucía, pero mira que estoy fascinada con el término que acuñó Angélica, que bueno, dado que no soy la experta en el tema, habló de un término que llamó muchísimo la atención y es seguridad psicológica.
quizás eso llame a colación a sentirse en un ambiente de cuidado, en una institución, ¿no es cierto? O sea, cuando tú puedes expresarte, cuando es casi que se convierte como en un ambiente de cuidado. Entonces, digamos, ya había comentado un poco los recursos y los programas de prevención que son útiles para proteger no solo la seguridad mental, sino la seguridad física de los trabajadores. Yo creo que hace rato están, ¿no? Las pausas activas, lo que estamos hablando hace un rato, que las personas logren reconocer cuáles son como momentos en los que por la presión o algo se sienten específicamente vulnerados o la, la tensión arterial, la misma tensión arterial que es un marcador del estado de estrés o pues de emocionalidad o de disconfort, digámoslo así, de una persona en un ambiente de trabajo y cómo eso impacta. Pero cuando Angélica habló de la seguridad psicológica en los ambientes de trabajo, me imaginé que sentirse en ese estatus como de seguridad psicológica, de poder expresar, de no sentirse juzgado, de no sentirse vulnerado, eso incluso lo que va a hacer es que normalmente pensamos, bueno, esta persona debe tener este ambiente laboral y eso le va a repercutir en su vida personal. Pero miren que esto me parece que tener esta seguridad psicológica en un ambiente laboral le va a permitir también estar en otros ambientes, como que se vuelve una cosa eh, eh, co- como simbiótica frente a un trabajador. Entonces, digamos que hemos hablado mucho o se conoce de las estrategias que dentro del trabajo protegen a una persona de no tener mayor malestar, ya sea por estrés o por condiciones que generen ansiedad o depresión. Pero también ese ambiente, si es de alguna manera seguro y de alguna manera saludable, también repercute en volver a su lugar, que es supuestamente o probablemente más seguro que sea su ambiente familiar, su entorno más cercano y que se logre como evidenciar que a veces por estar tanto tiempo en el trabajo nos sentimos desprotegidos, pero si cuidamos allí también, desde esa seguridad psicológica de la que hablaba Angélica, eso probablemente redunde en un bienestar fuera del trabajo y eso sí me parece que yo no conozco del término y me parece que sería una cosa sobre la cual hay que también preocuparse y ver cómo se puede propender por eso. O sea, a veces vivimos nosotros, por ejemplo, en la Universidad Javeriana vivimos en un ambiente académico que suele ser realmente muy crítico, realmente muy, a veces incluso demasiado. eh, y a veces de pronto eso también como que no logramos ver que eso está vulnerando algo que tenga que ver con cuestiones del trabajo, ¿no es cierto? Porque, digamos, un académico normalmente está expuesto a muchas tensiones, a muchas críticas, pero fíjense que también pensar en esa seguridad psicológica aborda un espacio de cuidado, o sea, no importa, usted puede expresarse desde como le parezca que debe hacerlo y estamos en un ambiente en el que por lo que propendemos es por hacer un trabajo o ciertas tareas que son en equipo y que se puedan cuidar de cierta manera de no ser ambientes inseguros, sino más bien ambientes seguros. Creo que tendría para decir eso y me pareció muy, muy bueno el término, no lo conocía Angélica, pero lo voy a estudiar. Y creo que es una muy buena acotación para lo que nos convoca hoy. Muchas gracias, Esperanza, de acuerdo. Yo lo había colocado acá, pero creo que cuando estaba leyendo se me pasó. Es de verdad muy Sí, interesante y sí, yo le voy a hacer una propuesta en aras del tiempo porque
las personas que tenemos conectadas tienen muchas preguntas. Nosotros sabemos que este es un tema sensible, pero también de mucho interés. Entonces, nosotros teníamos una pregunta adicional, pero creo que hay unas preguntas que merecen la pena ser respondidas porque esa es la idea de estos conversatorios, y esa es la idea de nuestro trabajo aquí en la Javeriana y también de la responsabilidad social de la universidad. Entonces, si les parece, yo voy a leer algunas de las preguntas que aparecen acá para que las podamos responder. Esta quizás la puede, por supuesto, nos la puede responder Angélica y es la siguiente. ¿Por qué en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se siguen incluyendo los peligros psicosociales en la matriz de identificación de peligros si el instrumento validado para su evaluación es la batería de riesgo psicosocial? Bueno, esa pregunta resulta bien interesante y la respuesta tiene que ver con unas apreciaciones de orden técnico con respecto a qué quiere decir identificación y qué quiere decir evaluación. Entonces, las matrices de peligro lo que hacen es hacer una identificación o un paneo general de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, incluyendo los peligros psicosociales. Y en ese orden de ideas, allí se hace o se da un listado de esos peligros. Pero realmente estas matrices tienen un alcance muy para hacer ese paneo general. Ahora bien, lo que es la evaluación de los peligros sí se debe hacer con instrumentos que sean validados, estén calibrados para hacer ese tipo de mediciones. Y allí es donde caben los instrumentos de la batería para la evaluación de riesgo psicosocial del ministerio en esa valoración ya del nivel de riesgo. Entonces, ya cuando hacemos la evaluación, están los instrumentos de la batería. Por supuesto que si en una organización se hace periódicamente la evaluación con los instrumentos de la batería, esa información puede ser útil para complementar su matriz de peligros y complementar allí la identificación de esos peligros que estén allí. Pero realmente el alcance de los instrumentos de la batería tiene que ver es más con la medición del nivel de riesgo, mientras que las matrices, como su nombre un poco también lo indica, es una identificación, un paneo general para hacer una suerte de priorización para la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Aquellas que lo ameriten, pues requerirán una evaluación en profundidad, pero sabemos que específicamente para los factores psicosociales o mejor para los factores de riesgo psicosocial, pues hay que hacer evaluaciones periódicas, por lo que muchas veces las organizaciones se valen de hacer esta evaluación periódica y con esa información alimentan un poco su matriz de peligros. Muchas gracias, Angélica, y creo que también con esta explicación se da respuesta a la pregunta de Diego. Hay aquí una pregunta que dice, no sé, quizás Esperanza nos pueda ayudar. ¿El empleador tiene la responsabilidad de gestionar directamente los factores psicosociales extralaborales o cómo podrían manejarse teniendo en cuenta que pueden haber muchas variables por intervenir? O no sé, Angélica eh, o Esperanza nos pueden ayudar con esto. Bueno, Carmen Lucía, la batería de manera general aborda los riesgos, no digamos al trabajador y normalmente la medición se hace sobre las condiciones de trabajo y cómo gestionar ese riesgo o ese factor de riesgo, más que el trabajador específicamente, digamos, como en unas condiciones específicas. Entonces, allí, digamos, lo que la institución hace es lo que tiene que ver con el ambiente, el factor de riesgo dentro del ambiente laboral, más que al trabajador específicamente. L-
Y bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con la parte extralaboral que vienen, digamos, como gestionadas desde otra parte, es lo que yo tendría para decir, Angélica. No sé si estás de acuerdo, no sé qué tienes allí para acotar. Mire, yo creo que para tener una perspectiva un poco más clara del alcance de la intervención, tenemos que, por supuesto, tener como referente la resolución 2646 y a partir de ello, la del 2008, a partir de ello, la definición misma que se nos ofrece de factores psicosociales. La definición que tenemos de factores psicosociales es esa interrelación dinámica entre factores intralaborales, extralaborales e individuales. Y es claro que desde la resolución que hay que hacer la evaluación de esas tres ámbitos, de esos tres componentes, el intralaboral, el extralaboral y el individual. ¿Qué es lo que sucede cuando ya empezamos a ver los aspectos de gestión de hallazgos o intervención de los hallazgos? Por supuesto, el mayor alcance que puede dar y que debe dar un empleador es sobre las condiciones intralaborales, porque son las condiciones que ese empleador está dando a sus trabajadores o está estructurando, está organizando para hacer el trabajo y a las cuales va a estar expuestos los trabajadores. Y por supuesto, son los factores en los que mayor alcance de intervención y gestión un empleador tiene. Sin embargo, cuando hablamos de intervención, también desde la 2646 y después con la guía y los protocolos que tiene publicado el ministerio, también se le confiere una responsabilidad al empleador de hacer algo de intervención en el fuero extralaboral. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que el alcance es diferente, va a ser mucho más acotado, por supuesto. Y a veces cuando pensamos en intervención de factores psicosociales extralaborales, pensamos que debemos irnos a la fuente, al origen y hacer cambios o modificaciones. Y eso es imposible para la mayoría de empleadores. Pero hay formas de hacer gestión e intervención con, como les digo, con cierto alcance. Un alcance informativo, un alcance de gestión de recursos en donde se haga una sinergia también con, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, Cámara de Comercio, recursos externos a la organización que puedan coayudar a los trabajadores. Algo de formación, por ejemplo, en estos temas de finanzas, economía del hogar, puede funcionar, lo mismo que algo de formación en lo que tiene que ver con relaciones de pareja, crianza y demás. Por supuesto, allí el alcance de intervención va a ser mucho más limitado, pero sí hay una responsabilidad para los empleadores de no desatender o no dejar de ver esa faceta extralaboral de los trabajadores y coayudar hasta donde sea posible. Cuando a veces uno se pone a ver con las organizaciones, hay organizaciones que hacen una movilización muy interesante de recursos externos que ayudan a sus trabajadores en estos ámbitos extralaborales, y que no necesariamente, por supuesto, va a ser una intervención en la fuente o en el origen, pero sí les ayudan con algo, de información, alguna guía, alguna orientación, psicoeducación, que puede ayudar mucho a intervenir ciertos factores extralaborales prioritarios. Además, hay que considerar también que pues la parte extralaboral va a tener un impacto en el trabajo. Y en ese orden de ideas también es importante para un empleador atender, sensibilizarse y considerar cómo se pueden promover unas mejores condiciones extralaborales hasta la medida de los alcances y las posibilidades de los empleadores, por supuesto, y también hasta la medida en que cada empleado quiere y acepta este tipo de acciones, porque por supuesto ya van a estar en todo su ámbito personal, individual, y pues no se le podrá obligar a nadie a participar en este tipo de actividades o asistir a un curso, taller, entrenamiento, charla, orientación en finanzas o lo que sea. Es una oferta que se da desde las empresas para mejorar
un poco la vida de los trabajadores, no solamente desde el trabajo, sino extralaboralmente, considerándonos que pues somos un todo, somos personas integrales y lo que nos afecta en un lado termina repercutiendo en el otro. Muchas gracias, Angélica Esperanza. Efectivamente, muchas veces nos llevamos toda eh, la carga que tenemos en nuestras casas, familias y demás al trabajo y viceversa. Ya lo decían ustedes hace un rato, o tal vez lo dijo Esperanza, la salud mental afecta, por supuesto, el tema laboral y viceversa. Y tal vez allí hay una pregunta que sería quizá la última que podemos responder, precisamente respetando el tiempo y las otras actividades que tienen nuestras invitadas. Y tiene un poco que ver con esto y dice, es una pregunta de Claudia Velázquez, Claudia Marcela creo. ¿Se tiene claridad respecto a los beneficios que traerá la reducción de la jornada laboral para el bienestar y la salud de los trabajadores? ¿Cuáles serán entonces los retos a los cuales nos enfrentamos en materia de salud mental y salud en general con la reducción de la jornada de trabajo? Carmen Lucía, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes volver a leer la pregunta? Sí, señora. Dice que se tiene claridad respecto a los beneficios que traerá la reducción de la jornada laboral para el bienestar y la salud de los trabajadores. ¿Cuáles serán entonces los retos a los cuales nos enfrentaremos en materia de salud mental y salud en general con la reducción de la jornada de trabajo? Yo me voy a anticipar un poco la pregunta y es si hay claridad con respecto al cual podría ser un poco los beneficios que traerá. Yo, yo creo que esta disposición legal por la cual estamos transitando y que pues ya se espera que se culmine el próximo año o se regularice totalmente el próximo año, pues ha sido formulada un poco con el ánimo de propender por un mayor equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Em, y digamos que en esa perspectiva o con esa intencionalidad es que fue estructurada y que está siendo implementada. Y es que logremos que efectivamente haya un mayor tiempo de dedicación a las actividades extralaborales, a las actividades personales y en esa medida se reduce la jornada. Sin embargo, creo que Claudia, y no sé si este de pronto puede ser el sentido de su pregunta, mm, puede estar transmitiendo una inquietud que sí nos ha cuestionado a varios de nosotros, y es qué otras implicaciones puede tener esta reducción de la jornada, en términos que puede significar para algunos trabajadores, pues también incluso una reducción de su ingreso en la medida en que la cantidad de tiempo que esté trabajando está relacionada con el ingreso, sea bien por productos o por servicios. O puede significar una intensificación del trabajo en la jornada. Y es que efectivamente para reducir la jornada en términos de horas, pues el trabajo va a tener que ser mucho más intenso en la jornada oficial y formal. Y esto, por supuesto, puede tener todo un impacto en términos de la sobrecarga cuantitativa de trabajo, la sobrecarga mental, los ritmos acelerados para trabajar. Y eso, por supuesto, va a tener también un impacto en la salud mental de los y las trabajadoras. Creo que este tema de la introducción de la reducción de la jornada laboral tiene que ser no solamente pensado desde algo puramente numérico, cuantitativo en términos de horas o tiempo, sino también pensado en relación a esto, cómo afecta, cómo modifica las cargas de trabajo para los trabajadores, en virtud igual de un cumplimiento de productos y servicios a los cuales pues están comprometidas las organizaciones, y cómo efectivamente se puede hacer un mejor equilibrio para que bien puede ser que un trabajador termine trabajando
oficialmente menos horas, pero sale totalmente agotado, extenuado, porque pues la intensificación del trabajo ha sido tal que pues lo deja, como dice por ahí popularmente, para recoger con cucharita. Entonces ya el tiempo que está ganando extralaboralmente posiblemente no va a ser un tiempo de calidad para compartir con su familia o en un ocio o recreación, sino va a ser un tiempo puramente de recuperación. Entonces hay que mirar muy bien esta medida y cómo la están implementando, cómo se proyecta la implementación en las organizaciones para que efectivamente sea una medida que contribuya a un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, pero no que contribuya un poco a lo que es la mayor intensificación del trabajo y por supuesto el incremento de la fatiga y el desgaste que se puede tener laboralmente. Muchas gracias, Angélica. No sé si Esperanza nos quiera No, 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 complementar no, con... estoy de acuerdo, sobre todo con la última parte, estoy completamente de acuerdo. Sí, y de hecho aquí hay un comentario relacionado con lo que decía Angélica, es un comentario de Samuel que es egresado de nuestro programa de maestría y dice, pues más tiempo en la casa para pelear cuando se tienen problemas de pareja. Entonces creo que eso está muy relacionado con lo que nos dice Angélica y es pues mirar también con mucho detenimiento cómo se van a manejar cómo se va a manejar este cambio, pues la idea, como lo hemos venido diciendo durante esta presentación, lograr el equilibrio entre la vida personal y laboral. Y también, pues lo que Esperanza nos mencionaba hace un rato, y es cómo lograr también ese bienestar entre lo que hace el trabajador, por supuesto, entre su seguridad pero también su salud. Queremos agradecerles a Angélica y a Esperanza por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado en esta primera tarde de la quinta Semana Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y queremos dejarles la invitación para el conversatorio que vamos a tener mañana. Es algo supremamente novedoso. Nos van a acompañar el doctor Carlos Cifuentes y el estudiante de doctorado Luis Jordi Arciniegas, que trabajan un tema muy importante y en este momento supremamente relevante para el cuidado y que tiene que ver con los exoesqueletos. Mañana los esperamos a las 4 de la tarde porque ellos se conectan desde Londres, entonces les toca un poquito tarde. Y asimismo, extendemos la invitación para el día 25 de julio. Esperamos que nos acompañen en la universidad. Nos gustaría muchísimo tenerlos acá, saludarlos, tomarnos un café, porque también vamos a tener unos temas muy interesantes. Tenemos un invitado internacional que nos va a presentar los resultados de un proceso, porque no es un proyecto, sino un proceso de investigación que ha venido desarrollando durante los últimos años y nosotros lo hemos acompañado en esa producción de resultados. Entonces, súper invitados, los esperamos. Muchísimas gracias nuevamente, Esperanza y Angélica. A todas las personas que nos acompañaron esta tarde, mil gracias. Esperamos que tengan un excelente regreso a casa o si ya están en casa, acaban de pasarla muy bien esta tarde. Mil gracias y feliz noche y dulces sueños. Que estén muy Muchas bien. gracias, Carmen Lucía, por Gracias, por feliz la noche. invitación y gracias a todos por la asistencia. Hasta mañana.